el jueves va a venir Facundo Ruiz de Mercado Libre. Un poco, bueno, primero gracias a Marcelo y Pablo, un poco estuvieron hablando del seminario, que dan cursos. También lo interesante es que son exalumnos de la cátedra. En el caso de Marcelo, ex docente también, y siempre colaborador de la cátedra, así que ellos dos pueden ser el futuro de cualquiera de ustedes. ¿No? Me hace que sí, Marcelo. Bueno, les leo un poco. Marcelo es diseñador gráfico, residió en Faduba, y diseñador de experiencia de usuario e interacciones en la UTN. Tiene muchos años, no voy a decir cuántos, así no sumo yo tampoco, en diseño y desarrollo de productos digitales. Se especializa en diseñar equipos de trabajo multidisciplinario, así que aprovechenlo, y está bueno esto de entender también que el trabajo profesional es en equipo. Trabajó en empresas como Globant, y tiene experiencia introduciendo esto de agilidad en el sector público, que creo que es lo que vamos a ver hoy. Actualmente es Agile Coach en Ernst & Young, y junto con Pablo están en el seminario de diseño ágil de productos digitales de la oferta, digamos, de los seminarios del último año. Pablo es diseñador gráfico también, UBA, cursó con nosotros en este nivel, ya en torno 3, y también es diseñador de experiencia de usuario de Digital House, ¿sí? Y trabaja como Lead Chapter UX en América Virtual. Dije todo, creo que más que bien. Así que bueno, muchas gracias, y la clase es suya, ¿sí? Voy a empezar a compartir pantalla, denme un segundo. Díganme si se ve. Pues acá Google Meet me dice que se ve, pero no sé si ustedes lo ven. Sí, se ve. Perfecto. ¿Qué vamos a ver hoy? A ver, vamos a darle un hiper mega pantallazo, pero así, hiper mega, de lo que vemos en el seminario, pero ejemplificado en un caso de estudio, ¿no? En la Administración Pública Nacional de un producto digital. ¿Por qué vamos a verlo así? En primer lugar, porque el pedido era para hoy ver el proceso, ¿no?, de diseño de un producto digital, pero por otro lado queremos hacer hincapié en las formas que usan los equipos ágiles. Vamos a ver un poco qué es eso para diseñar estos productos y por qué está bueno diseñarlos de esa manera. ¿Por qué está bueno diseñar un producto digital de esa forma? Así que nada, lo único acá, a ver, nosotros nos manejamos igual como nos manejamos en el seminario. ¿Qué quiere decir? Pablo y yo vamos a empezar a contarles, pero cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, interrumpan y pregunten. Más allá que nosotros vamos a parar para preguntar, a ver si hay alguna pregunta, interrumpan y pregunten. ¿Sí? Sí, se llegó a subir, porque la verdad que no estoy viendo, si se llegó a subir alguien que cursó el seminario, lo que les vamos a pedir es que no nos spoilen, ¿ok? Porque hay algunas cosas que seguramente ya las vieron y ya las saben. Pero nada, porque lo que buscamos es que haya bastante interacción y que ustedes también puedan aportar a lo que vamos a ver hoy. Así que nada, como para arrancar, vamos a ver qué es el diseño ágil. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra ágil, el adjetivo ágil, ¿en qué piensan? Cualquiera. Rápido. Algo rápido. Rápido. ¿Qué más? Inmediatez. Inmediatez. Fácil. Simple. Práctico. Ok. A ver, era rápido, inmediatez, y después hubo un eco y no pude llegar a escuchar. ¿Alguna otra palabra más? Fácil, sencillo. Fácil, sencillo. Ahí está, gracias. No, Antonella, nosotros también escuchábamos el eco. Así que nada, el diseño ágil es eso, pero vamos a ver en concreto qué es, porque en nuestro contexto quiere decir más que eso. Primero, a ver, porque esto está muy en boga, ¿ok? Se escucharon en un montón de lados seguramente, y si no lo van a empezar a escuchar, de qué cuernos son las metodologías ágiles, y que las empresas buscan ser ágiles, y que la agilidad, y que Sarasa, y que esto y que lo otro. Nosotros definimos metodología ágil como una forma de trabajar, de laburar, que utiliza una selección de técnicas y herramientas que están acordes a una forma de pensar específica
Y esa forma de pensar, ese mindset, lo vamos a llamar agilidad. Nosotros como, a ver, estamos haciendo un mega resumen de todo, vamos a ir muy por arriba, pero vamos a ir a lo mínimo, mínimo, como para que ustedes se lleven una idea hoy de qué se trata. ¿Sí? Para nosotros, la agilidad hoy quiere decir esto, estos 4 valores que están acá. Hacer que las personas sean geniales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros vamos a hacer es para que los demás sean geniales. Y los demás son nuestros usuarios, nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe, ¿no? O sea, cualquier persona que trabaja con nosotros, cualquier persona que interactúa con nosotros, todo lo que hacemos tiene que ser para que el otro sea genial. Por el otro lado, vamos a entregar valor continuamente. Todo lo que nosotros hagamos, ¿no? Tiene que servirle a alguien. Y vamos a tratar de entregar valor, justamente, hacer cosas que le sirvan a los demás y también a nosotros, ¿no? Lo más continuamente posible. ¿Sí? Entonces vamos a buscar maneras de trabajar que justamente nos van a ayudar a acelerar esta entrega de valor y hacerla lo más continua posible. Después, hacer de la seguridad un prerequisito, que básicamente lo que quiere decir hacer de la seguridad un prerequisito es que si estoy trabajando en una empresa, ¿no? O sea, sea un lugar seguro para trabajar. Y seguridad desde el aspecto literal, o sea, que yo me siento en la computadora y no se me caiga la mampostería y me rompa la cabeza, que no me electrocute la computadora, que no se prenda fuego todo, que me paguen en tiempo y forma, que nos paguen lo que corresponde, que nos tienen que pagar, pero además la seguridad implica que haya seguridad psicológica, que por lo general es lo que se suele dejar de lado. La seguridad psicológica quiere decir que cada uno se siente seguro de ser como es, ¿no? Y puede hasta equivocarse y plantear su punto de vista, ¿no? Sin temor a que o se burlen de uno o que haya represalias, etcétera. ¿Ok? Ahora, equipos que tienen alta seguridad psicológica, que pueden ser lo que son, ¿no? Sin que nadie los critique o les diga nada, ¿no? Lo que terminan haciendo es como cada uno puede dar su opinión y nadie te va a criticar tu opinión, o sea, nadie te va a criticar negativamente y cada uno puede aportar, lo que se genera es un espacio de trabajo altamente colaborativo. Entonces vamos a buscar maneras de trabajar que nos permitan ser altamente colaborativos. Y por el otro lado, y está atado en parte a hacer que los demás sean geniales y entregar valor continuamente, vamos a hacer todo de manera tal que se fomente la experimentación y el aprendizaje rápido. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a buscar maneras de hacer las cosas, primero que se va a fomentar la experimentación, y si se fomenta la experimentación haciendo que cada uno sea como es y sin temor a represalias, ¿qué quiere decir? Que está bien equivocarse, porque justamente para poder aprender, para poder innovar, nos tenemos que equivocar. Eso por un lado. Y por el otro lado, esta experimentación también nos va a permitir aprendizaje. Entonces lo que buscamos es tener este aprendizaje lo más rápido posible. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende de qué va? ¿Por arriba? Estos son todas, perdón, Sí. Sí, son sí. todas como aristas que hacen como mi predisposición para trabajar, por lo que te entendí. En parte sí. A ver, es un mindset, es una manera de pensar. Entonces, esto tiene 2 cosas. Primero, lo que decís vos de tu predisposición. Y por el otro lado también buscar formas de trabajar que potencien esto. Porque vos, por mayor predisposición que pongas, y ahora vamos a ver, si vos haces algo que tarda 2 años en que le llegue al usuario y que tal vez le sirva o no, no te sirve de nada, por más predisposición que ponga. O si vos haces algo que para mí o para nosotros sirve y al final resulta que al negocio no le sirve y ese negocio se funde con el producto que vos hiciste, tampoco sirve. ¿Se entiende? Entonces va más allá de la predisposición, es para todo lo que hacemos, pero la base es nuestra predisposición. ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí. Perfecto. Bueno, sigo. Entonces el diseño ágil, ¿no? Son las técnicas, herramientas, métodos y procesos de diseño que están en sintonía con este mindset. No hay mucho misterio. O sea que el diseño ágil es una manera de diseñar que nos permite hacer que las personas sean geniales, que entreguemos valor continuamente, que co-creemos espacios de trabajo colaborativos y que experimentemos y aprendemos a la mayor velocidad posible. ¿Se entiende? Sigo. Opa. Entonces, a ver, para poder hacer esto de forma concreta,
¿no? Lo que necesitamos es que el diseño ágil se centre en las personas. ¿Y en qué nos vamos a centrar? En los usuarios, por un lado, y como forma muy importante, pero por otro lado nos vamos a centrar también en lo que nos pide el comitente o nuestro cliente o quien nos pide el trabajo, quien nos está pagando, entre comillas, ¿no? Y también nos vamos a centrar en el equipo de trabajo. Todo lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Tiene que tener estas tres aristas en cuenta. A los usuarios, al negocio, si se quiere, y a nosotros. Lo que nosotros hacemos le tiene que servir al usuario, le tiene que servir al comitente y para nosotros tiene que valer la pena. Nos tenemos que, por ejemplo, divertir en el proceso. Tenemos que pasar bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo resuelve los problemas el diseño ágil? Nosotros arrancamos de una idea, ¿no? A ver, y esto es lo que tratamos de hacer todos todo el tiempo, ¿no? O sea, se nos ocurren un millón de cosas, a un montón de gente se le ocurre un millón de cosas, y lo que tratamos de hacer es que eso que se nos ocurre se materialice en algo, ¿no? Que sea para otra persona y que lo considere valioso, o sea, que podamos entregar valor. ¿Se entiende? Que esa idea se convierta en valor, ¿no? Ahora, ese pasaje de una idea al valor, a que hacia algo que le sirva a alguien, ¿no? No es lineal, ¿no? Tiene ciertas características, o sea, no es en línea recta, tiene algunas características en particular. Entonces yo acá les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo se imaginan que es? ¿No? O sea, nos piden hacer una aplicación digital, una app, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les ocurre que hay que hacer? Les viene un cliente y dice, definir un público. Sí, ¿qué más? Definís un público, ¿y qué más? Para mí lo primero que tenés que saber es qué hay que hacer. O sea, Sí. ¿cuál es el problema que Sí, tiene que resolver puntual? sí, ¿Qué también? No solamente qué. sí. ¿Qué más se les ocurre? La imagen que tenga la persona que esté vendiendo ese producto o la empresa, no sé. Sí, vamos a poner acá cliente. ¿Quién es el cliente y qué es lo que quiere expresar? Sí. Esto que ustedes están contando, podemos decir entonces que es un análisis o... Opa, se me movió. Ahí está. ¿Investigación? ¿Tiene sentido? ¿De que eso forme parte de eso? Poder entender qué cuernos nos están pidiendo, ¿no? Y para qué nos están pidiendo lo que nos están pidiendo, y para eso tenemos que investigar, ¿no? Que creo que ya a esta altura ya hicieron algunas cosas de eso, ¿no? En los TPs de acá. Empezar a entender, Sí, bueno, bastante, bastante, sí. bien. ¿Qué viene después, entonces? ¿Qué se imaginan que viene después? Muchas encuestas. Está bien, pero ya hice mi análisis, ya hice mi investigación, no importa Conclusiones. cómo. ¿Qué hago yo con esa investigación? Sí, Sacás conclusiones. saco conclusiones. ¿Y qué hago con esas conclusiones? Y armo una estrategia que resuelva el problema a partir de conclusiones. Sí, ponele. ¿Pero qué hago? Y empezás a hacer los wireframes, las maquetas. Exactamente. Lo diseñás. Ponele que haces tu prototipo, ¿no? Haces una maqueta, bocetas, como dice Sofía. No. Bien. Y ahora ustedes armaron su diseño, hermoso, brillante. Las pantallas son increíbles, ¿no? Ese boceto. ¿Qué hacemos con eso? Interfaces. ¿Perdón, cómo? Tienes que ponerlo a prueba, o sea, a ver si funciona. Porque por ahí lo que Lo diseñaste es testeamos. muy lindo, pero no. Ponele que los testeás, sí, y eso lo pones en la fase de diseño. Lo testeás con otros y ves que funciona eso, exactamente. Y una vez que vos ves que eso funciona, ¿qué haces con eso? Y lo llevas a desarrollo. Sí. Se lo tirás por la cabeza a los desarrolladores y que ellos se lo hagan funcionar, básicamente. ¿No? Sí. ¿Qué hacen los desarrolladores con eso después? Cagada. ¿Por qué cagada? Y porque comúnmente... Mala onda. No, costumbre. No, porque comúnmente... Porque yo encima vengo de lograr el sistema, así que estoy... Mi más profundo pésame, sí. No, porque comúnmente lo que pasa es que el desarrollador toma decisiones que corren por su cuenta sin haber pasado todas las instancias que vos
hiciste por ahí, y él cree que, te digo lo que comúnmente pasa históricamente con los desarrolladores, creen que como ellos lo entienden, todo el mundo lo entiende. Y ahí es donde se empieza a desvirtuar lo que es la parte de diseño con el desarrollo. Muchísimas gracias, Martín, porque me ahorraste como 5 minutos de esto, así que lo podemos dedicar después a ver un montón de cosas. O sea, este es el proceso básico. Yo analizo e investigo algo, hago la investigación de lo que me están pidiendo, los usuarios, para qué, lo diseño, ponele que somos buena onda y lo testeamos con usuarios, ¿no? Y vemos que eso funciona o no, lo iteramos ahí mismo, pero bueno, lo mandamos a desarrollo se lo tira por la cabeza a los testers y lo prueban, ¿no? Que no haya errores de programación, y una vez que eso ocurre, lo podés entregar como este paquetito, se lo entregás al usuario, ¿no? Ahora, vamos a suponer que este proceso lleva, nuestro análisis y nuestra investigación, un mes, ¿no? El diseño nos lleva, ponele que en un mes armamos todas las pantallas, testeamos cómo se les ocurre el proceso, ¿ok? Lo ven los desarrolladores y dice, pará. Y esto lleva 3 meses, se lo mandan a testing y los agentes de testing les lleva un mes. ¿Qué quiere decir? Que este proceso lleva 6 meses. Entonces, este regalito lleva 6 meses. ¿Sí? ¿Qué desventaja le ven a este proceso? Que a priori parece muy natural porque fue básicamente lo que ustedes dijeron que era, sin tener seguramente conocimientos en el tema, muy así. ¿Qué desventaja le pueden ver a esto? Que en esos 6 meses pueden cambiar un montón de cosas. O sea, el problema que había al principio ya puede haber sido resuelto por otra persona también. Por ejemplo, pueden pasar un montón de cosas en el medio, desde que el problema ya no sea relevante para ese momento, hasta que nosotros testeamos el diseño y ese diseño funciona, los desarrolladores hicieron lo que quisieron, lo testearon y lo que se terminó entregando, como decía Martín, no es lo que diseñamos, o lo que diseñamos lo testeamos, tuvimos conclusiones, se mandó a desarrollar, los desarrolladores hicieron exactamente lo que nosotros diseñamos y se testeó, o sea que lo que se terminó entregando es exactamente igual a lo que diseñamos, pero resulta que los usuarios que lo terminaron usando se comportaron distinto y al final resulta que lo que diseñamos tampoco tenía que ver con lo que testeamos en el prototipo. O incluso pasó, como también ahí aclararon, pasó mucho tiempo y esta necesidad que responde este paquetito ya fue satisfecha por otro lado, o el negocio, no sé, pasó algo, como pasó todo el año pasó todo el mundo, cayó la pandemia, se cortó todo. ¿Y qué haces? ¿Qué haces con tu proyecto de 6 meses? Me cayó la pandemia acá, ¿qué haces? ¿No? Entonces, ¿cómo resolvemos con diseño ágil los problemas? Primero lo que voy a hacer, dame un segundo, esto era desplazarse. Y ahora vuelvo a la presentación, y nada, pues no voy a perder mucho tiempo con esto. En primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ir de la idea a algo y vamos a ir a este paquetito, un primer paquetito, ¿no? Y vamos a entregar, en función de lo que aprendí de este paquetito, otro paquetito. Es hermoso este dibujo, estoy dibujando hermoso. ¿Se entiende, no? Yo voy a empezar a dibujar cada vez más feo para hacer más rápido. Nada más, y le cambié el color porque se me cambió el color, ¿no? Entrego primero voy a entregarle muchos paquetitos. Ahora, ¿qué voy a hacer con cada paquetito? Voy a hacer, y a ver si me sale, análisis. Voy a hacer diseño. Si se fijan, esto ya no es más lineal, estoy solapando las fases. Voy a hacer desarrollo. Hoy se me borró. Ahí. Y voy a hacer testeo. Voy a hacer el mínimo análisis posible para empezar a diseñar, y voy a hacer el mínimo diseño posible para empezar a desarrollar, y voy a hacer el mínimo desarrollo posible para empezar a testear lo antes posible. Y voy solapando esas 3 fases. ¿Se entiende? Esto es conceptualmente. Ahora vamos a ir con un ejemplo y van a empezar a ver, ¿no? Y esto, ponele que lo hacemos en 2 semanas. Y en 2 semanas entregamos un regalito. Y en otras 2 semanas entregamos un regalito.
Tiene otras 2 semanas, tenemos un regalito. Y otras 2 semanas tenemos un regalito. O sea que este proceso en total, 1, 2, 3, 4, te lleva 8 semanas, 2 meses. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es partir ese desarrollo grande en desarrollos chiquititos y que siempre en cada, por ejemplo, partecita de 2 semanas, entrego algo terminado que sirva. Entonces, si me cae la pandemia acá, entregué uno, entregué otro, y ahora veo qué hago y vemos cómo cambiamos el rumbo. ¿Se entiende? Porque en el proceso anterior me cayó por la mitad. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? O estoy ahí diciendo cualquiera y ya me perdí. Yo tengo una pregunta. Sí. Estos ajustes, porque se le pueden decir ajustes porque vos ya entregaste el primer paquetito, ¿o no? Sí, sí. Estos ajustes son como parciales o puntuales, como que no es en el sistema general. A ver si me Vos explico, entregás un como- producto terminado, versión 1 de Spotify, a las 2 semanas. Y Spotify, por ejemplo, tiene una lista de canciones que vos podés buscar y hacer tu playlist. No tenés ni tapa de disco, ¿entendés? No tenés, ponele que ni siquiera tenés categorías, porque solamente vos buscás por nombre de artista y capaz que ni siquiera lo podés navegar, porque tenés que buscar por el buscador. ¿Se entiende? Entonces ese es tu producto terminado. Y vos en función de... Claro, le vas añadiendo cosas. Exactamente. Okay. Cada vez que haces evolucionar tu producto y le vas añadiendo cosas. ¿Se entiende? Sí, ¿Cómo funciona? más pro, Sí, pero en realidad ya es bastante pro al principio. Porque igual entregaste ya algo terminado al principio. Pero acá la idea es no dedicarle un montón de tiempo a hacer algo hiper, mega, súper terminado, porque vos no tenés idea qué es lo que va a pasar. Entonces decís, no, bajemos el horizonte y hagámoslo en menos tiempo. Te tiré el ejemplo de 2 semanas, vos podés tener procesos de un mes, en un mes también, en un mes entregas algo, ¿se entiende? Pero yo estoy tratando de hacerlo lo más extremo posible para que se entienda lo mejor posible. Exactamente, el desarrollo va creciendo en base no solamente a la experiencia del usuario, sino también a la experiencia del comitente y del equipo de trabajo también, porque el equipo de trabajo también va aprendiendo qué es lo que está pasando en el entorno y en ellos mismos como equipo. ¿Sí? Se me ocurre igual el ejemplo de la plataforma de Disney, que el buscador funcionaba malísimo, que Disney Plus, tenía como sí, Disney Plus. Sí, sí. Como que haciendo eso no te arriesgas a generar como una mala experiencia. Es que en realidad no tenés que hacer un buscador que ande malísimo. Hacer el buscador mínimo que ande bien, y si no, no pongas todavía el buscador. Pero ¿qué pasa? Para poder salir al público tenés que hacer el buscador, entonces dale. Acá no estamos hablando de no darle bola a la calidad. Acá lo que estamos hablando es hacerlo con la mayor calidad posible. Pero hacerlo con el menor... sí, las funcionalidades pero básicas, hacer la menor cantidad posible. O sea, sí, gran calidad, pero menos cantidad. Sí, exactamente. Una vuelta escuché un caso de un MVP, de un producto mínimo viable, que era como para hacer reservas de hoteles. Y lo único que habían hecho en una primera instancia, y que a la vez servía para ver si funcionaba el producto, la app, lo que habían hecho en una primera instancia era un formulario de a dónde querías reservar, y ellos internamente llamaban por teléfono al lugar y te devolvían un mensaje. Esa es una manera. Y a partir de ahí empezaban a crecer y veían si tenían o no respuestas, por ejemplo. Esa es la lógica. Automatizaban y sumaban el sistema que hacía que linkeaba las mesas del restaurante con el lugar. Gracias, Martín. ¿Se entiende el ejemplo que está dando Martín? ¿No? De que acá es hacer con el menor esfuerzo posible algo, ¿no? Y que eso vaya evolucionando. Ahora, como ven, estamos entregando algo constantemente, o sea que estamos iterando. O sea, estamos repitiendo un proceso de trabajo. Y si se fijan, en realidad es entregar algo de la misma manera que entregamos TPS en la facultad. Que en todas las correcciones vamos agregando piezas y vamos haciendo que esto crezca. Pero siempre, si se fijan, la mayoría de las veces, entregan un producto terminado, porque a lo mejor entregan 3 piezas de un sistema. Pero esas 3 piezas funcionan en sí mismas y lo hacen crecer. ¿Se entiende? Entonces lo que tiene de piola esto es que en realidad es como que los desarrolladores lo que hicieron fue tomar esa lógica de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto, como vimos, ¿no? Es a través de sucesivas iteraciones, que en la práctica, entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que vos entregás algo, se me generan nuevas ideas, en función de esas nuevas ideas entrego algo, me generan nuevas ideas, ¿no? Y así
sigo entregando y evolucionando nuestro producto. Lo que termina pasando en la práctica entonces es que tenemos un continuum de iteraciones, que no necesariamente quiere decir que yo empiezo y termino, sino que en realidad los productos digitales, como evolucionan constantemente, potencialmente pueden no terminar los desarrollos. ¿Se entiende? Porque nosotros estamos constantemente agregando cosas y evolucionando. Ahora, ¿cómo podemos hacer entonces para que arrancar siendo, es decir, mi producto digital es Spotify, ¿no? Y viendo cómo reaccionan los usuarios, ¿no? Empiezo a mutar como para evitar que de empezar a hacer Spotify termino siendo, no sé, una aplicación para seguir el periodo menstrual de las mujeres. ¿Cómo va a pasar una cosa? O sea, ¿cómo hago para evitar eso? ¿No? Porque si yo me empiezo a, porque ponerle que el negocio cambie y demás, y me empiezo a mover, ¿cómo hago para evitar esos tipos de cambios? Establezco lo que se llama una visión de producto. Epa, se me fue. Establezco lo que se llama una visión de producto, que la visión de producto son lineamientos mínimos, vamos a ver un ejemplito con lo de ANSES, son lineamientos mínimos que a nosotros nos permiten establecer qué es lo básico que tiene que ser ese producto y es nuestra vía que nos va a llevar, nuestro faro que nos va a llevar adelante durante todo el proceso. ¿Se entiende? Para no desviarnos. Entonces, como vimos, esto es una iteración. Ahora, nosotros vamos a hacer una iteración especial. Es una iteración que junta o mezcla varias cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es en esa iteración, porque no pasa nada, ahí está. En esa iteración lo que vamos a hacer es vamos a pedir feedback de los usuarios, vamos a pedir feedback del comitente, y en esa iteración también vamos a pedir feedback del equipo mismo que hace el trabajo. Y a esa iteración especial que tiene esos 3 ciclos simultáneos y solapados, ya vamos a ver cómo lo hacen, lo vamos a llamar un sprint. ¿Ok? Los productos digitales, los equipos que trabajan en sprint, no es lo mismo que design sprint. Design sprint es otra cosa. Nosotros hablamos del sprint a secas. Y el sprint a secas es esto, esta iteración constante en la cual nosotros pedimos feedback del equipo, del comitente y de los usuarios. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Sigo. Disculpame. Sí. Hola. Me da curiosidad algo, porque en el primer esquema que se hizo, la etapa de desarrollo era 2 meses. Sí. En la segunda es como mucho más breve. Sí. Este desarrollo es algo real, porque en general... Esta forma de trabajar la inventaron los desarrolladores, no la inventaron diseñadores. Así que creo que con eso te contesta. Ahora, esto es lo que tienen las metodologías ágiles, que cuando los equipos de desarrollo también usan metodologías ágiles, te meten desarrollo entero y terminado en 2 semanas. ¿Se entiende? Si tu realidad no es esa, es porque los equipos de desarrolladores están acostumbrados a trabajar de la otra manera que te mostré antes. ¿Se entiende? Yo trabajo en sistemas y en un banco de desarrolladores tienen ciclos de años. ¿Perdón, ciclo de qué? De años. Nos han llevado a pedir 2 años para hablar. Y bueno, no sé, cambiate de empresa. Eso quiere decir. No, digamos, no están usando esta metodología de trabajo, ¿entendés? Si ellos tienen un ciclo que te tardan 2 años en desarrollar algo, está todo bien, lo pueden hacer, pero les puede pasar esto que yo te conté. De que después de los 2 años lo que hagan es completamente irrelevante y todo el esfuerzo que vos hiciste como diseñador, capaz que después no sirve para nada, porque lo que terminó desarrollando es irrelevante. ¿Se entiende? Pero puede ser que lo tengas, ¿no? En entornos en los cuales las cosas no cambian tanto, capaz que está bien tener esos ciclos de 2 años. Pero no es lo que quiere atacar las metodologías ágiles. ¿Se entiende, Gonzalo? Sí. Entonces, estos ciclos, estos sprints, duran, y lo que te dije de que te cambie de laburo es un chiste, ¿me entiendes? O sea, obviamente que no. Este ciclo, ¿no? de este sprint dura por lo general entre 1 semana y 1 mes calendario. Y los equipos de desarrollo ágil, por lo general, usan sprints de 2 semanas. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en un sprint? Entonces, en primer lugar, ¿no? A ver, el sprint, el equipo de trabajo es multidisciplinario. Eso ya lo vamos a ver ahora. Pero ¿qué tenés? Diseñadores, desarrolladores, testers, o sea, como todo el ciclo, como todos, si ustedes se fijaban, todo el proceso está todo solapado, necesitas a todos tenerlos en el equipo. No es que sos un diseñador que le tira a un desarrollador las cosas y que no lo ves nunca. Trabajan todos a la par en el día a día, todos los roles necesarios. Entonces, se juntan todos, ¿no? Y alguien les, o sea,
la organización les manda un objetivo, ¿no? Para cumplir en ese sprint, entonces el equipo elige cómo van a cumplir ese objetivo, planifican el sprint. Y se arman un plan de trabajo, básicamente. Entonces dicen, bueno, vamos a entregar estas funcionalidades, vamos a hacer investigación de usuarios de estas cosas, ¿no? Y eso es lo que se va a entregar al final del sprint, por ejemplo. Durante el sprint, se juntan todos los días, durante 15 minutos, todos los miembros del equipo, ¿no? Y cada uno comenta en qué está, ¿no? ¿Qué es, o sea, qué es lo que hizo, qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿En qué está y qué trabas está teniendo? ¿Para qué? Para que todos se sincronicen y que todos sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Y si hay alguien que está trabado, que lo puedan ayudar. ¿Se entiende? Ese es un momento de lo que se llama la sincronización, ¿no? El Scrum diario, si se quiere. Y eso ocurre todos los días, dura 15 minutos y dura todos los días del sprint. Si el sprint tiene 2 semanas, esto pasa 10 veces, porque son 10 días hábiles. ¿Se entiende? Cuando termina el sprint, todos se juntan junto a, por ejemplo, el cliente, o a veces meten a los usuarios también, y hacen la revisión del sprint. ¿Qué fue lo que se terminó y se entregó? ¿Sí? Y después de esas conclusiones, ¿no? Que ahí el comitente puede decir, continuamos por este lado, continuamos por el otro, o con lo que ya vi, ya me gustó, cerramos el proyecto acá, puede pasar eso también. Con todo esto que aprendimos, el equipo hace la retrospectiva del sprint. Que el equipo de trabajo ve qué fue lo que pasó, qué salió bien y qué salió mal, entonces para definir qué cosas se pueden hacer para mejorar sus prácticas de trabajo, y así el equipo también puede mejorar continuamente. Entonces, con la revisión del sprint, que lo tenés que tener al cliente ahí, cerrás el ciclo de feedback del cliente, que te dijo, quiero esto, y al final lo ve y te da feedback. Con la retrospectiva del sprint cerramos el ciclo del equipo de trabajo, porque el equipo de trabajo empezó un sprint y cuando terminó, ve qué fue todo lo que pasó y en función de eso y de su propio feedback, ve cómo mejorar su forma de trabajar. Y el ciclo de los usuarios vos lo podés o cerrar durante la revisión del sprint, lo podés cerrar acá, o podés hacer pruebas con usuarios en el medio durante el sprint. Eso no importa, es más difuso. ¿Se entiende? Pero la idea es también buscar la manera de obtener feedback de los usuarios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Se entiende hasta acá cómo funciona un sprint de forma hiper mega resumida y básica? Ok. La gran pregunta es cómo cuernos integramos a los diseñadores en un equipo de desarrollo de software, porque está bien, todo muy lindo, son multidisciplinarios y lo que quiera, pero ¿cómo hacemos? Y acá no sé, acá viene el dual track, así que no sé si querés, Pablo, arrancar vos o querés que siga yo. No, dale, seguí. Dale. Quienes trabajaron con desarrolladores, es muy común que vean este tipo de conversaciones, tipo que el desarrollador se esté quejando porque, claro, en el boceto que le mandaron le pusieron 8 tipos de grises. Una línea más clarita, el texto tiene otro gris y demás, y el desarrollador dice, pero ¿para qué me pones 8 tipos si yo distingo 4? Y a lo mejor el desarrollador agarra y te mete 4 o 2, ¿no? Entonces pasan esas cosas. O a lo mejor el diseñador plantea una interacción con cierta animación y resulta que eso no se puede hacer. Entonces, es muy frustrante eso de que el diseñador hace un montón de cosas con sus justificaciones y cuando pasa a desarrollo no se puede implementar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar este tipo de situaciones o al menos mitigarlas lo antes posible? Hay una forma de trabajo, ¿no? Que lo que implica, a ver, esta forma de trabajo que estamos planteando lo que implica es que un equipo ágil son diseñadores, programadores y analistas de calidad, todos juntos. ¿Ok? El equipo son todos ellos, no es que tenga un equipo de diseñadores, uno de desarrolladores, no, son todos juntos en un mismo equipo. Y estos equipos por lo general no tienen más de 10 personas. ¿Ok? Por el otro lado, primero que tengo el equipo todo junto. Y segundo, hay una metodología que se llama Dual Track, que lo que hace es que todo el equipo hace actividades de diseño y de desarrollo en 2 pistas. Una que se llama de descubrimiento, que es la de diseño puro, si se quiere, empezar a plantear ideas nuevas y esas ideas las podemos prototipar y testear con usuarios y como todo el equipo está metido ya podemos empezar a ver la viabilidad técnica de esas ideas que estamos bocetando. Y por el otro lado está la pista de entrega, que es básicamente la pista en la cual los desarrolladores codean,
¿no? Y arman las funcionalidades que necesitan también del trabajo del diseñador para la retroalimentación constante. Porque, ¿qué pasa? Si cuando vieron que se está diseñando algo, se vio que esa funcionalidad es factible, se diseña de cierta manera, pero después lo que ocurre es que los desarrolladores están programando, ¿no? Y se dan cuenta de que ciertas cosas no se pueden hacer, necesitas al diseñador ahí para poder intervenir en el momento y ver cómo resolver ese problema. Entonces, por eso es que ocurren estas dos pistas en simultáneo. No es que hay dos equipos aparte y demás. Lo que estamos diciendo es que de todas las actividades que tenemos que hacer, va a haber actividades que son de discovery y actividades que son de delivery, ¿se entiende? Actividades para diseñar y actividades para desarrollar el software. ¿Se entiende? Y esto lo explicamos porque en ANSES lo trabajamos de esta manera. Cuando se trabajó en ANSES y ahora que Pablo sigue en el equipo, están trabajando de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que ambas pistas trabajan en un mismo sprint. Y el Discovery permite que nosotros podemos validar que esas ideas que estamos teniendo, como las testeamos con usuarios y las testeamos entre nosotros, sean válidas antes de comprometernos a que los desarrolladores se pongan a codearla, ¿no? Y justamente, como dice ahí, que permite que los equipos estén seguros de que lo que se va a hacer, se puede hacer y es lo correcto que haya que hacer. Y aparte lo que nos permite es que nos permite meter mejoras muy rápidas y eficientes en el producto. ¿Se entiende? Lo que básicamente hacemos es todos juntos estamos trabajando, ¿no?, en hacer el producto. Y muchas veces son actividades que van para cierto lado y para otro y a veces se unen. Pero acá la idea es que todos juntos hacemos el producto. ¿Sí? Esta es la fusión de diseño y de desarrollo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Por qué hicimos esta intro? Porque así es el proceso de trabajo en el cual está basado el proyecto que vamos a ver hoy. ¿Se entiende? Todas las decisiones y todo lo que ocurrió en el proyecto se hizo en este contexto de trabajo. ¿Sí? Si querés voy pasando, Pablo, todo tuyo. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, antes que nada, les voy a comentar un poco en qué consiste el proyecto este que mencionaba Marce, que son las terminales de autoconsulta electrónica, las TAE, que es un canal de autogestión de ANSES que le permite al ciudadano hacer trámites y consultas sin necesidad de ser atendido en la oficina de ANSES. Puedes pasar la siguiente. Está orientado básicamente al público que es jubilados y pensionados, trabajadores activos y a beneficiarios de los programas sociales. Por si alguien no la vio, es este aparato. Es bastante feo. Puedes pasar la siguiente. Inicialmente el menú es esta sábana de opciones. No hay jerarquía ni nada, simplemente aparecen las opciones, el usuario toca y va, no mucho más que eso. Pasa a la siguiente. De acá partimos. Lo mismo, no hay jerarquía, aparece. Creo que ese banner, si mal no recuerdo, Marce, estaba hecho en Flash. Sí. Bueno, de ese tipo de tecnología estamos hablando. Pasa a la siguiente. Y esto es una pantalla más o menos como se veía. ¿Por qué se ve así? Antes que nada, habría que ponernos un poquito en contexto de cómo se maneja ANSES. O sea, cada trámite lo realiza o lo trabaja un equipo que no tiene conexión ni comunicación con el otro equipo. Entonces, es muy probable que vos entres a una página de ANSES, se vea de una manera, y entres a otra página y se vea completamente distinta y la experiencia sea completamente distinta. ¿Por qué? Porque no existe esa interconexión entre las distintas áreas del organismo. Esto es una pantalla real de la TAE. Incluso, bueno, no llegué a conseguir una captura, pero en algunas viejas se podía llegar a ver, por ejemplo, cuando solicitaban la constancia de Quill, le tenían la opción de agregar el documento y la selección del sexo, y tenía el típico iconito, no iconito, el componente de radio de HTML, para lo cual resulta extremadamente difícil para una persona tocar y que eso se seleccione, porque eso está pensado para web, no para un equipo de touch. Perdón, Pablo, o sea, la interfaz estaba pensada, o sea, si bien era un equipo con pantalla táctil, quienes lo programaron y como
programan en monitores y prueban en monitores usando teclado y mouse, estaba todo armado con la lógica de yo lo completo con teclado y mouse. Y entonces entonces los botones y toda la interacción era, claro, todo de cursor, era todo muy chiquitito, ¿no? Entonces cuando vos apretabas era muy difícil invocarle a los botones o a la selección de los formularios. Perdón, Pablo. No, y obviamente olvídense de que haya un feedback del lado del sistema como para saber si está haciendo algo el sistema, el equipo. Y después, por otro lado, también lo que pasaba es que también acá en esta pantalla hay un ticket. Ese ticket lo podían obtener no solamente desde la página, desde mi ANSES, sino también desde esta terminal, que en definitiva es una tiqueteadora. O sea, imagínense ir a un cajero automático y que les imprima un ticket de manera horizontal, obviamente rotado. O sea, es completamente inusable. Pasar a la siguiente. Bueno, y acá entra lo que Marce les mencionaba antes, que era el producto mínimo viable, el MVP. No sé si querés seguir esto vos, Marce. Te lo defino rápido, así vos podés seguir. Dale. ¿Qué es un producto mínimo viable? Más o menos ahí empezamos a ver de qué se trata. Es la versión mínima de un producto que nos permite recolectar la mayor cantidad posible de los usuarios y del entorno en el cual se mueven esos usuarios, ¿no? Con el menor esfuerzo posible. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ser lo más barato posible para nosotros para hacer. ¿Okay? Tenemos que hacerlo con el menor esfuerzo posible, lo que implica que tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? Y el objetivo es que nosotros generemos un aprendizaje, que aprendamos cómo trabajar entre nosotros, qué es lo que quiere el cliente de verdad, o cómo se mueven los usuarios con eso que estamos haciendo. Validamos hipótesis. O sea, a ver, ustedes si alguna vez recuerdan el método científico, ¿qué hacemos? Observamos la realidad en el método científico. Observás la realidad, planteás una hipótesis, esto funciona de esta manera por esto. Entonces, ¿qué haces? Llevas adelante un experimento, analizás los resultados y aprendes. Y volvés a repetir el ciclo. Esto del producto mínimo viable es la materialización de este ciclo, ¿no? Donde nosotros llevamos adelante el experimento, ¿no? Haciendo el producto y entregándoselo a los usuarios. ¿Por qué hacemos así? Porque la agilidad lo que plantea es que el contexto en el que estamos está lleno de volatilidad e incertidumbre, entonces no podemos presuponer de entrada todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que hacer experimentos constantes. O sea, nos tenemos que basar en el empirismo para tomar decisiones. ¿Se entiende? O me puse muy bizarro, ya muy abstracto. ¿Se entiende? Sí, en el seminario era peor y a veces los pibes pobres se morían. Se entiende. Perfecto. Bueno, entonces, lo que tomamos, el sistema viejo, y la prioridad en este caso del MVP era que poder loguear a las personas a través de su huella. Entonces, el objetivo de este MVP es la huella. No importa el diseño, no importa cómo se vea. O sea, había que salir y el objetivo era que la persona ponga su huella y la identifique. Entonces, partimos con este diseño, que es o sea, no bien llegan, se encuentran con eso, y lo que tienen que presionar es trámites y consultas con huella. Dale la siguiente. Dame un segundo, Pablo, y dos cosas. Primero, esto no lo diseñó Pablo, lo diseñó el diseñador que había antes. Eso para dejarlo... Para justicia por el trabajo de Pablo, eso por un lado. Pero por el otro, el problema que nosotros teníamos era de que ANSES había planteado este proyecto y como el fin político era que en 3 meses esté el inicio de sesión por huella funcionando, porque a alguien se le ocurrió que eso le servía al usuario, ojo, ¿no? Porque alguien, o sea, no es que hubo una investigación y se dijo al jubilado le sirve, en vez de poner una contraseña, meter la huella. No, a alguien se le ocurrió de que eso era bueno para el usuario, abrieron el proyecto, entonces nuestro objetivo era lograr ese login con la huella para que durante muchos años no se pudo hacer en ANSES porque como decía Pablo, los equipos no se hablaban entre ellos, había un montón de burocracia en el medio, ¿no? Y el éxito de eso implicaba la supervivencia del proyecto. Entonces acá era una cuestión de entregar algo que era lo que más o menos quisieran para poder sobrevivir y después sí hacer diseño de verdad. ¿Se entiende? Así que nada, perdón, Pablo, porque quería hacer esa mini aclaración y ya no te interrumpo más. No, está bien, interrumpí lo que quieras.
Bueno, una vez que seleccionaran la opción de trámite con huella, les aparecía esta pantalla en la cual podían ingresar con DNI. Dale siguiente. Bueno, ¿qué pasa? Antes de que existan los DNI estaban las libretas cívicas y las libretas de enrolamiento. Cuando decidieron unificar eso, puede llegar a pasar que dos personas tengan el mismo número de documento. Es por eso que cuando van a consultar una constancia de CUI le preguntan el sexo, porque justamente lo que pasaba es que los hombres y mujeres, al fusionar el DNI, tenían el mismo número. Esto actualmente sigue pasando, por lo menos con ese rango etario. Entonces, ¿cómo le podíamos decir nosotros a la persona, hola, hay una persona que tiene tu mismo número de documento? Entonces es como que no la podemos asustar de esa manera. Entonces, bueno, tratamos de pensar los textos y de seleccionar de esta manera qué persona va a ingresar. Dale siguiente. Acá te lista las personas que figuran con ese quill, con ese DNI. Seleccionas unas y continuabas. Acá viene el primer paso del login. O sea, le indicás a la persona cómo loguearse. Una de las cosas muy interesantes que pasaba con esta pantalla es que, obviamente, el lector aparece ahí abajo como figura en el dibujito, pero la gente lo que hacía era poner el dedo en el icono, como si intentara loguearse con, no sé, con el celular que tenés el lector de huella. Bueno, se logueaba de esa manera, obviamente no iba a funcionar. Dale siguiente. Acá tenés la pantalla de feedback, que la huella está ok, y si le das siguiente, aparece el primer menú de la persona que está logueada. Bueno, obviamente pueden elegir cualquiera de las opciones, no había jerarquía, o sea, hasta ahora relativamente zafaba por la cantidad de trámites, ahora hay muchos más, por lo cual nos iba a plantear otro problema. O sea, ¿qué pasa cuando supera la cantidad de trámites de lo que entra en la pantalla? O sea, le agregamos un pasador, lo jerarquizamos. O sea, iba a llegar un momento que esto iba a ser inutilizable. Dale siguiente. Bueno, esto, por ejemplo, es una de las pantallas del interior, en este caso certificado escolar, en el cual ustedes pueden seleccionar la fecha, de las cuales, en realidad el periodo, de cuáles qué certificados están presentados y cuáles falta presentar. Dale siguiente. Bueno, acá te hace un listado de todos los hijos que falta presentar ese certificado. Dale siguiente. Acá están los presentados. Dale siguiente. Esta es otra pantalla que es la de consulta de expediente. O sea, ¿se ve feo? Sí, pero por lo menos empieza a ser funcional y, a diferencia de las pantallas anteriores, ya empieza a haber como una especie de coherencia gráfica. No es lo mejor, pero ya por lo menos empiezan como a unificar. Y después otra de las cosas que estaban pasando, fíjense que hay dos elementos ahí a la derecha, que es dependencia de salida, dependencia de entrada. O sea, esas terminologías que suele utilizar ANSES, que solamente lo usa ANSES, y ANSES cree que todo el mundo habla como ellos, pero no es así. O sea, el mundo habla de otra manera, por suerte. Así que, bueno, ese es otro de los trabajos que teníamos que hacer fuerte, ¿no? Mejorar el tema del wording. Siguiente, bueno. ¿Cómo evolucionamos el proyecto? Bueno, hasta ahora el objetivo era poner la huella, loguearse y funcionar. Hasta ese momento ya lo logramos. La gente iba, se logueaba y podía ver sus trámites. Ahora llegó el momento de mejorar este MVP. Ahora sí, dale siguiente. Entonces, ¿qué nos encontramos ya viendo el uso de los usuarios reales con la TAE? Bueno, que en ese caso la gente solamente utilizaba la TAE para sacar turno, porque en definitiva es un turnero. Y en el caso de no poder hacer algo, lo que hacía era, le pedía ayuda a un empleado de ANSES para que los pueda asistir. Dale, siguiente. Entonces ahí pudimos identificar los que se denominan los pain points o los puntos de dolor, que es que la gente no encuentra lo que tiene que hacer y se termina frustrando. La gente no sabe lo que tiene que hacer porque muchas veces le dicen, tenés que sacar tal formulario y lo hace porque le dijeron y no porque realmente sabe lo que tiene que hacer. Y por otro lado, lo que les mencionaba antes, que las nomenclaturas no le resulta clara y se pierde. No sé si se acuerdan el año pasado, que fue tuvo muy de moda el tema de la certificación negativa para la compra de dólares. Bueno, certificación negativa no tiene absolutamente nada que ver con la compra de dólares, lo metieron ahí. Es simplemente lo que indica es que si una persona
tiene aportes, si tiene obra social, o sea, nada que ver. Y es como les mencionaba antes, o sea, son terminologías propias de ANSES. Entonces, ¿cómo empezamos a priorizar toda esta información? Porque no se puede desarrollar todo de golpe, o sea, siguiendo con la lógica del MVP. Bueno, en primer lugar, con las necesidades propias de los usuarios. Por otro lado, con las estadísticas de los canales alternativos. Por ejemplo, no sé, cuando llaman por teléfono ANSES, o sea, pueden ver qué trámites son los más utilizados. Y también, por otro lado, el pedido de los directivos ante, no sé, nuevas funcionalidades, nuevos beneficios que surgen de ANSES. Dale, siguiente. Entonces, ¿qué le queremos ofrecer nosotros? A las personas es la posibilidad de autogestionarse. Dale, siguiente. Pero autogestión no es lo mismo que autoconsulta. O sea, es como que terminás empoderando al usuario. Dale, siguiente. Y esto lo logramos justamente con la empatía con los usuarios. Es decir, tratar de ponernos en el lugar de la persona que está utilizando. Nadie va a ANSES porque quiere, sino porque tiene una necesidad. Entonces tratemos de resolverle el problema de la mejor manera posible y que se sienta acompañado. Inicialmente, las únicas personas que tenían la huella enrolada eran los jubilados y pensionados, y si mal no recuerdo, corregime Marce, son los apoderados. Sí. Eso da aproximadamente unos 6.9 millones de personas. A partir del año pasado, a fin de año pasado, le incorporamos una nueva funcionalidad que es que puede ingresar con su clave de seguridad social. Seguramente, si ustedes no están acostumbrados a la terminología de ANSES, la clave de la seguridad social es el password que ustedes utilizan para ingresar a mi ANSES. Dale, siguiente. Y eso nos permitió agregar 18 millones de personas más. O sea, una bestialidad de gente. Y ahí es cuando se empieza a definir lo que es la visión de producto, ¿no? Que era lo que mencionaba antes Marcelo, que es acercar a la gente en lugares donde no hay oficina de ANSES. Acá, por ejemplo, tenemos un montón, pero imagínense en un pueblito perdido en el medio de la quebrada de Humahuaca, que no hay una oficina de ANSES. Bueno, estos aparatos permiten, todavía en eso estamos trabajando, pero mediante conexión de 4G creo que se pueden conectar. Mejorar la accesibilidad de las personas a todos los beneficios y a los trámites. Y potenciar la autogestión acompañando al organismo con los nuevos beneficios que van surgiendo. Y es por eso que nosotros definimos lo que se llaman protopersonas. Estas personas no existen, sino que las creamos en base a análisis que estuvimos haciendo, ¿no? Que nuestro usuario principal en este caso es Irma, que es una jubilada de 82 años. Tenemos a Lourdes, de 39, que es una apoderada que generalmente no tiene tiempo para hacer trámites, entonces necesita esa inmediatez. Y por otro lado tenemos a Ramón, que es una persona que cobra todos los beneficios de ANSES. El siguiente. Y acá tenemos que hacer una pequeña salvedad. O sea, porque por un lado tenemos el estereotipo, que es lo que generalmente está basado en preconceptos y prejuicios. Por ejemplo, no sé, el estereotipo del porteño, el estereotipo del creativo. Y por otro lado, nosotros tenemos los arquetipos, que son definidos por los patrones y análisis. En este caso, nosotros hicimos a nuestras protopersonas en base a un arquetipo. El siguiente. Y todo ese trabajo terminó en este nuevo menú. Que, o sea, como la gente todo el tiempo necesitaba que fuera asistida, entonces decidimos crear un asistente virtual. Aquellos que usaron el Office en los 90 se recordarán de Clipo, así que es una especie de Clipo. Esto también salió un poco a modo guerrilla, porque nunca pasó por la parte de comunicaciones, pero bueno, lo pusimos, nadie dijo nada y seguimos evolucionando el proyecto de esa manera y la verdad que el resultado estuvo bueno. Déjame dar una aclaración ahí. Justamente ANSES tiene como un proceso muy, si querés, estricto de manual de marca, que en realidad es estricto cuando vos vas a la parte de gente de comunicación y les pedís feedback. Si no, completamente te ignoran y no te dan bolilla y no existen. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te matás siguiendo los lineamientos lo mejor posible y vas a la gente de comunicación de ANSES, lo más probable es que te demoren tu salida a producción
2 meses, porque tienen que revisar lo que vos hiciste. Y va en contra de lo que queríamos hacer nosotros. Entonces, ¿qué decidimos hacer? La versión mínima de esto, que si mal no recuerdo, Pablo, era solamente esta pantalla y ni siquiera estaba animado el personaje, ¿no? Y lo único que hicimos fue cambiar este menú. Nada más. Adentro era exactamente igual la aplicación. Y agarramos, mandamos eso a producción y pasó el tiempo y de comunicación nadie nos decía nada. Entonces con eso dijimos, listo, podemos seguir adelante con eso. Tal cual. Bueno, nuevamente, cuando hacen clic en realizar, tap en realidad, realizar trámites y consultas en esta terminal, les vuelve a aparecer otra vez el teclado para que puedan ingresar su DNI o su CUIL. Ya de esta manera es un poco más estilizado. Ya teníamos un poco más de conocimientos sobre la tecnología. Una cosa que me olvidé de mencionarles en las pantallas anteriores, una de las cosas más importantes de trabajar en conjunto con los desarrolladores, es que ya desde el vamos sabemos si se puede construir o no. Para ponerlos un poco en contexto, esto funciona con Internet Explorer 7. Así que si alguien trabaja con CSS desarrollo, se darán cuenta que hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Entonces ya desde el vamos sabemos qué cosas son factibles y qué no. De todas maneras le pudimos encontrar la vuelta porque algunas cosas soporta video, o sea, el muñequito ese animado es un video, algunas cosas las levantamos no sé, con jQuery, las ponemos locales, entonces es como que tratamos de arreglarnos como para que salga de la mejor manera posible. Dale, siguiente. Aparece la primera pantalla de ingreso con huella. Esta vez lo hacemos un poco más evidente, utilizando el video no como un elemento gráfico, sino como un elemento informativo, diciéndole dónde tiene que poner el dedo, básicamente. O sea, no lo pongas en la pantalla porque no te lo va a leer, ponelo ahí. Dale, siguiente. Ya para el feedback que se está leyendo no aparece una pantalla nueva, sino que aparece dentro de la misma pantalla, no le sacamos del foco a la persona. Dale, siguiente. Y del feedback del OK, ya lo matamos directamente a la pantalla principal. O sea, no hace falta una pantalla, che, te lo vi este OK, y le das siguiente como para que puedas ingresar. Acá, si ingresaste, le ponemos el cartelito huella confirmada y chau. Súper directo. Y en base a todo el análisis que habíamos hecho antes, pudimos estructurar toda la pantalla nueva, ya no aparece esa sábana de trámites y de consultas, sino que lo pudimos categorizar de esta manera. Dale siguiente. Por un lado, tenemos los trámites más utilizados, que eso, como les había mencionado antes, lo obtenemos de los canales alternativos, de los reportes de los canales alternativos. Dale siguiente. Y por otro lado, pudimos separar todos los trámites en trámites y consultas. Esto no fue aleatorio, sino que hicimos un trabajo de card sorting. O sea, les comento brevemente lo que es un card sorting. Se agarran distintas categorías, se las presenta a la gente como para que según su criterio las organicen de acuerdo a como ellos consideran. Entonces nos ahorramos un montón de trabajo porque tuvimos que iterar varias veces con este card sorting porque al principio lo habíamos hecho libre, o sea que no hubiera categorías que la gente directamente ubique donde quiera y pasaban cosas rarísimas como por ejemplo consulta de liquidaciones de jubilaciones y pensiones y consulta de liquidaciones de asignaciones familiares la ponían en categorías distintas. Entonces es como que ahí nos marcó un punto de atención, o sea, ¿por qué estaba pasando eso? Entonces, en otras iteraciones lo que hicimos justamente fue acotarle un poco eso, y eso nos permitió como encontrar ciertas tendencias. A su vez, nos sirvió para darnos cuenta que hay un montón de nombres que la gente no tenía ni idea lo que hacían, como les había mencionado la vez pasada de certificación negativa. Entonces, justamente lo que hicimos, como no podemos cambiarle los nombres a los trámites porque... O sea, es como que nos tenemos que enfrentar a toda una estructura que hace años que se viene manejando de esa manera y por otro lado termina siendo un poco contraproducente para el usuario porque se termina acostumbrando a esos malos modos que tiene el organismo. Entonces es como que, bueno, ok, vamos a verbalizarle ciertas acciones. Entonces, por ejemplo, uno de los trámites es, que ANSES denomina fe de vida, es básicamente lo que le dice a los jubilados, todavía estás vivo, para que puedan seguir cobrando una pensión o una jubilación. Antes se llamaba supervivencia. Entonces es como que
por un lado el organismo lo llama de una manera y la gente lo llama de otra manera. Bueno, ok, juntémoslo y empecemos a trabajar ese tipo de cuestiones. Entonces es realizar mi fe de vida o supervivencia, obtener mi constancia de Quill. No es mucho, pero le ayuda bastante al usuario para poder entender un poco qué es lo que está haciendo. Dale, siguiente. Una de las ventajas que tenemos ahora con el tema de poder loguearse con huellas es que no solamente una persona puede obtener su constancia de Quill, sino también puede tener de su grupo familiar. Entonces le agregamos esa posibilidad. Aparte estandarizamos todos los tickets, ahora son verticales, como cualquier cajero automático. Y si mal no recuerdo, la constancia de Quill ya de esta manera ya está también, la pueden obtener de la misma manera en mi ANSES. Así que también está unificado ese tipo de cosas. Otra cosa, como se incorporó los 18 millones de usuarios que se conectan a través de mi ANSES, también le pudimos agregar la opción de que puedan enviarse su comprobante por mail. Eso fue bastante interesante porque la posibilidad de enviarse por mail había surgido ya bastante tiempo. No sé si vos te acordás, Marce. Queremos agregarle el envío por mail, queremos enviarle el envío por mail. Hasta que gracias a la definición de nuestra protopersona, que en ese momento el usuario principal era un jubilado, o sea, ¿cuántos jubilados envían, o sea, necesitan que un comprobante sea enviado por mail? O sea, el jubilado por lo general lo que hace es obtiene comprobantes por todo, pero prefiere el papelito. Entonces, no tiene sentido que un jubilado le des esa posibilidad al jubilado que reciba por mail. ¿Se podía hacer? Sí, se podía hacer. ¿Era necesario? Y la verdad que no. Bueno, ok, corremos de ese lado esa definición y va un poco de la mano con lo que es el MVP. Ahora esta opción la tiene porque ahora sí se justifica porque hay un montón de gente que puede ingresar. El siguiente. Otra de las cuestiones que les mencionaba con respecto a las palabras. El trámite de certificación negativa no solamente, o sea, está conformado por dos partes. Por un lado es la otorgada y por otro lado la denegada. Imagínense ir a pedir la denegatoria de la certificación negativa. O sea, es un trabalenguas prácticamente, no tiene sentido. Bueno, ok, ¿cómo se lo podemos cambiar? ¿Le podemos cambiar el nombre a certificación negativa? Y no, bueno, ok, hagamos algo. ¿Cómo? Sí, bueno, es un quilombo, la verdad. Hubo mucha crítica cuando salió, esa campaña de ayudar a tu abuela a hacer, no me acuerdo qué era trámite hacer online. No, la reparación histórica. Bueno, en los círculos de experiencia de usuario, todos empezaron a hablar y a tirarle palos a ANSES, con razón, pero ¿cómo van a pedir? ¿Por qué no dejan que el jubilado pueda hacer su trámite, la pobre señora? ¿No la podés empoderar a la señora a hacer ella su propio trámite y que no dependa de otra persona? O sea, sí. Sí, es eso. Así que bueno, nos adaptamos como en base a lo que podemos. Dale, siguiente. Y bueno, generamos tanta buena onda en la manera de trabajar que ya en un momento ya éramos que empezamos como a delirar un poco e hicimos una edición especial navideña, que esto corrió en producción en el 2019, si mal no recuerdo. Uh-huh. El año pasado no salió por, pandemia, estaba cerrado, así que calculamos que este año lo volveremos a poner. Dale, siguiente. Bueno, no sé si se acuerdan de la pantalla anterior que les comentaba un poco cómo era el tema de los certificados escolares que tenían fácil 3 pantallas. O sea, una pantalla inicial y una pantalla para los que debían y otro para los que estaban presentados. Este fue un trabajo bastante interesante porque lo hicimos, el diseño, participaron también los desarrolladores. O sea, nos juntamos entre todos, empezamos a tirar ideas, bocetamos. Cada uno trajo su visión desde su punto de vista y terminó surgiendo esto que la verdad que está bueno. Nos vamos como referencia lo que es no sé cuántos trabajan en el sistema, pero lo que es un tablero Kanban. Tablero Kanban es un tablero que tiene 3 paneles en progreso, o sea, para hacer, en progreso y terminado. Básicamente tomamos esa lógica. Dale, siguiente. Y la consulta de expedientes. Acá ya tratamos como de mejorar un poco los temas, ya no existe más dependencia de salida, dependencia de entrada, sino directamente dónde está el de expediente.
Por otro lado, pudimos agrupar en distintos sectores de información. Y otra cosa muy importante que me costó muchísimo poner, que fue el tema de la línea de tiempo. ¿Por qué no le podemos indicar a la persona en qué estado está su trámite? Y la respuesta es que un trámite puede tener un montón de estados. Puede tener de 3 a 20. Bueno, no podemos saber porque el trámite por lo general va y viene. Entonces, después de muchos idas y vueltas, nos dimos cuenta que en definitiva los estados en realidad eran 3. Inicio, en análisis y finalizado. Puede estar un montón de tiempo el trámite analizando tu trámite, pero en la parte izquierda le comentamos efectivamente qué es lo que está pasando, por qué está en ese estado. Pero por lo menos tiene una parte gráfica que puede chequear en qué estado está. Lo que sí acá hay un problema, que si se fijan, donde dice estado del trámite, lo está tratando de usted. Bueno, estos textos creo que están en proceso todavía de modificación, pero vienen a través de una base de datos. O sea, no lo podemos modificar. Si ustedes entran desde TAD, desde Mi ANSES o desde otro sistema, el texto siempre es el mismo. Se cambia en un lado, se cambian todos. Dale, siguiente. Y bueno, básicamente acá, o sea, todo lo que estuvimos haciendo fue gracias a nuestros usuarios, que en este caso fue una prueba que estuvimos haciendo antes de que empiece la pandemia, con jubilados, y la verdad que como experiencia estuvo buenísimo, porque no solamente participé yo como diseñador, sino también todo el equipo, y ahí pudieron ver la problemática de la gente. O sea, dejaron de estar en esa isla que es ANSES, de todas sus metodologías, todas sus terminologías, y se dieron cuenta que qué es lo que le pasa a la gente cuando intenta hacer algo por su cuenta en ANSES. Y creo que no hay más, ¿no? No hay más. Bueno, eso era lo que teníamos para hoy. Lo que sí, no sé, algunos de ustedes, chicos, si tienen alguna pregunta, comentario o algo que quieran volver a indagar. Digamos, lo que sí quiero agregar de todo esto que agregó Pablo es que fue mucho. A ver, si ustedes se fijan, todo esto lo pudimos hacer porque estábamos constantemente iterando todo. Y estábamos viendo cómo reaccionaban ANSES frente a esto, porque ustedes piensen de que para poder mandar a producción cosas así en 2 semanas hay que cambiar un montón de procesos internos de ANSES. Mandar a producción algo en ANSES te puede llevar un mes, ¿sí? ¿No? Entonces hay que cambiar un montón de cosas, y por el otro lado también empezar a ver qué le pasa a los usuarios, ¿no? Con esto también que estábamos haciendo. Y también qué le pasa al equipo, porque el equipo nunca había trabajado junto. Nunca había trabajado junto ni de esta manera, en ciclos tan cortos, ni con un diseñador metido dentro del equipo, rompiendo los quinotos para hacer ciertas cosas. Entonces estaban todos aprendiendo todo el tiempo cómo había que interactuar y moverse. Entonces esto se pudo hacer así porque se trabajó de esa manera. Y si ustedes se fijan, acá la lógica no es hacerlo perfecto de entrada, es hacer lo mínimo que cumpla con lo que se está pidiendo y que busque la satisfacción de lo que quiere el usuario, ¿no? Pero avanzar adelante y ir evolucionando mientras esto está al aire. O sea, si estamos volando un avión, es volar el avión mientras lo estamos construyendo. ¿Se entiende? Como así, como gran metáfora. Así que no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Yo, Sí. una o dos. Bueno, entonces, en total, ¿cuánto tiempo les tomó esto hacerlo? El MVP, mira, el MVP, la primera versión, fueron 3 meses. Ya después, que ahí fue que como lo más doloroso, porque vos pensás que el equipo no tenía idea de cómo trabajar. Porque esto cambia un montón de cómo tu concepción de todo. De repente, en vez de tener las fases así separadas, era todo junto, ¿no? Entonces era como, fue muy chocante para el equipo. Y por eso se tardó tanto. Por el otro lado, después es variable. Por ejemplo, no sé, los cambios de trámite, vos podés estar, y hemos hecho entregas de 2 semanas, hemos hecho entregas de 1 mes, hemos hecho entregas de 2 meses, hemos hecho entregas de 2 sprints, ¿se entiende? O sea, ya es variable. Y el producto sigue vivo y se siguen entregando cosas. Yo no sé, Pablo, si el último release cuánto le llegó, por ejemplo. Si te acordás. Ahora se está lanzando. Bueno, hay una modificación en el ingreso con DNI. Estamos tratando de eliminar esa pantalla de personas duplicadas.
pero sigue trabajando el proyecto, el equipo, sigue vivo. Se le siguen agregando funcionalidades, trámites nuevos no, porque no están saliendo nada nuevo, pero sí mejoras en la usabilidad. O sea, el diseño sigue vivo. El proyecto no tiene un inicio y un fin, si querés. No, las animaciones no. Son videos. Video en MP4, sí. El proyecto no tiene inicio y un fin. Lo que vemos como un proyecto es la entrega. Es decir, vamos a hacer estas funcionalidades y las vamos a mandar a producción. Eso lo puedes ver como un proyecto de tiempo fijo, pero el producto es de vida infinita, si querés, siguiendo su ciclo de vida de producto según cuánto se use. ¿Se entiende, Martina? Sí, o sea que constantemente siguen en estos paquetitos que van Exactamente. entregando. Ok, genial. ¿Alguien más? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo les hago una consulta. Sí. A mí, o sea, cuando lo que plantean de que cada paquete que se envía a producción es un cambio que se genera hacia el usuario, hacia el público final. O sea, ustedes, como parte de diseñador y de proceso de trabajo, ¿no ven que el público, o cómo lo acepta el público, mejor dicho? Porque a veces, yo me imagino, el usuario viendo cada vez que van a ver a la aplicación, se modifica. Entonces, digo, ¿no se siente como un retroceso en ese sentido? ¿Cómo ves vos cuando estás usando Spotify y se le agregan funcionalidades nuevas? ¿Qué te pasa a vos con eso? A mí, particularmente, a veces me pierdo un poco, pero bueno, después en el tiempo lucho para llegar a acomodarme o pido algún consejo, pero me imagino que yo no soy el mismo usuario que el de ANSES. Son muy graduales los cambios. No, por eso. No, a ver, convengamos que el único así cambio me parece gigantesco que tuvimos fue cuando cambiamos a la personita, que empezamos como a cambiar el menú, que agregamos más usados y después trámites y consultas, porque después el resto, la información era la misma, lo sumo le íbamos haciendo retoques mínimos como para que el botón se vea como botón y no como una mancha, un pedazo de azul. Aparte le empezamos a agregar como cositas sutiles, como si un botón lo tocas que se hunda, o sea, esa microanimación. O sea, si bien tenemos, por ejemplo, las limitantes de lo que es Internet Explorer, encontramos una librería que permite hacer animaciones con JavaScript. Entonces le podemos agregar todas las animaciones que, por ejemplo, tiene Android. Entonces ya la gente es como que te aparece un pop-up, no te aparece de golpe una pantalla, sino que le hacemos una transición, le permite dar una cierta continuidad. Claro, son más familiares. Claro. Yo tenía una pregunta con respecto al campo, digamos, de físico, ¿no? De este público también, sobre todo de la gente más adulta. Si se tiene en cuenta como capaz un temblor en la mano o menos visión, cuestiones que capaz físicas que son limitantes y, no sé, me imagino un botón más grande, no sé. Sí, los botones son más grandes. El tamaño de la tipografía, si mal no recuerdo, es de 21 píxeles. Así que es bastante el 16 que se suele usar en la web. Hay un problema con respecto a los contrastes. O sea, estuvimos haciendo pruebas, estuvimos haciendo análisis de personas con problemas de visión y nos dimos cuenta que hay un montón de personas en Argentina que tienen problemas de visión y, o sea, el número es gigantesco. Hicimos pruebas para ver de accesibilidad, pero lamentablemente el equipo no es muy bueno. Y si vos te acercás, por ejemplo, tenemos muchos problemas con los colores. O sea, no corresponden a los colores propios de lo que es la identidad institucional de ANSES. Tuvimos que ajustarlos un poco porque suele ser más clarito en las pantallas de la TAE. Y aparte, con el nuevo cambio de la identidad institucional, para alinearse un poco con lo que es la nueva imagen de presidencia, no se tuvieron en cuenta muchas cuestiones de contraste. O sea, si vos le pasás, por ejemplo, la página de ANSES a un testeador de contraste, no te pasa esa prueba. Pero bueno, esas cosas ya nos exceden un poco. Gracias. De nada. Yo les hago una pregunta que tiene que ver con esto, con la metodología ágil, porque por ahí con esto de iterar y me parece que queda claro. Ahora el tema es, como que hablaban de que tiene que sentirse bien
el usuario, el cliente y el equipo. ¿Sí? ¿Qué herramientas o de qué manera, cómo hacen que el equipo funcione bien, se sienta bien o trabaje bien? En primer lugar, tenés que establecer roles. O sea, nosotros trabajamos con un marco de trabajo que se llama Scrum, que define roles básicos. Un rol se llama desarrolladores. Así, hipergeneral. No quiere decir que desarrollan software. Quiere decir que desarrollan tu producto. Vos podés hacer Scrum no en producto digital, sino en cualquier otro lado. Entonces, eso le da que... Y esos son los que construyen el producto. Por otro lado, tenés una persona que se llama dueño de producto, que es quien define los requerimientos, entiende a los usuarios o entiende el contexto y le dice al equipo qué es lo que tiene que hacer en qué prioridad. Y el diseñador trabaja mucho con esa persona. Y después hay otro rol, que es el más bizarro de todos, que es el de Scrum Master, ¿no? Esa persona es la que se encarga de que se generen las condiciones para que el equipo rinda lo mejor posible y que sea lo más innovador posible dentro de las limitantes que tiene. Entonces, en primer lugar, yo lo que encuentro personalmente, que yo sé que funciona con todos los equipos que trabajé, y especialmente mucha experimentación que hice en ANSES, es que vos lo que tenés que hacer es que primero el equipo es lo que es. No te tenés que meter, no tenés que decirles lo que tienen que hacer. Que ellos definan lo que es. Entonces, va a haber conflictos y temas y por lo general las resuelven solos. Por otro lado, depende mucho de las personas. Por ejemplo, el MVP lo hizo otro diseñador. Y después cuando ingresó Pablo fue todo este gran cambio. Y acá la idea no era, a ver, para que vos querés hacer que el equipo funcione, deja al diseñador que haga lo mejor que le sale, que tiene que hacer. Y ya la dinámica lo va a hacer mejorar. El MVP salió así. Cuando se fue ese diseñador y ingresó Pablo, la realidad fue que él empezó a proponer un montón de cosas que todos los miraban como si estuviera loco. Y la idea era fomentar, no, esto es lo que queremos, para esto va, ¿no? Y hacer que, por ejemplo, Pablo se meta más con los desarrolladores en esa lógica más creativa, si se quiere. Por otro lado, también vos tenés lo que hacen las retrospectivas. Y en las retrospectivas, vos lo que haces con todo el equipo es ver qué fue lo que pasó en el sprint y qué podés mejorar. Y vos podés agregar un montón de ejercicios, ¿no? Para que el equipo reflexione, ¿no? Sobre su manera de trabajar o, por ejemplo, hacer ejercicios más de coaching de equipos. No sé, una retro que habíamos hecho, cada persona le tenía que agradecer, o sea, todo el equipo, vos ponías una persona en el medio, todos se sentaban alrededor y todo el equipo le agradecía algo a esa persona. Se llevaban re mal, pero vos lo forzabas a hacer eso. Entonces, nada, hacías que empezabas a generar y a pseudo forzar una dinámica que en la convivencia diaria hacía que la cosa mejore. Y por el otro lado, empezar a hacer cosas de identidad de equipo. Y ahí tenés que aplicar lo que aprendimos en la FADU de branding y todo, pero con el equipo. Que el equipo sea un ente distinto a lo que es ANSES. Por ejemplo, cuando surgió este primer, el personaje de la TAE, yo lo primero que hice fue agarrar eso, meterlo en Illustrator, armar un PDF de un montón de páginas, lo imprimí gigante y lo pegué en la puerta. Sigue existiendo eso, ¿no? Sigue estando así ya hace como 2 años. Y, ¿no? Entonces ahora, nosotros somos el equipo, o sea, ellos, me digo nosotros porque yo igual, ese es el equipo de mi TAE, y ellos sienten que, ¿entendés? Es eso, son eso. Entonces hay que hacer como un montón de cosas y hay un trabajo constante. Tiene que haber una persona constante con el equipo que los ayude a resolver sus problemas, a destrabarlos. Y que ellos, y vos vas viendo la dinámica, ¿se entiende? Sube a lo que voy, o sea, y vos tenés que ir viendo la dinámica, ¿no? Y ves cómo intervenís, pero nunca es dando órdenes, nunca es, sino dejando que el equipo decida, porque en definitiva son ellos los que hacen el trabajo, ¿no? Y en definitiva son los expertos, si querés. Y entonces en ese sentido es cuando vos terminás, el equipo se siente que está empoderado, ¿no? Para hacer lo que realmente considera que tiene que hacer y frenar todas las cosas malas del exterior. Yo una de las cosas que hacía era frenar todo el feedback negativo que había. Nadie en ANSES pensaba que iba a funcionar lo que hacíamos. Incluso muchos directores se apostaron un asado de que el proyecto iba a fracasar. Y yo frené ese radiopasillo de que se enteraran lo más posible. Hasta que después se enteraron y se pudrió todo. Y hubo que trabajar en eso. Pero se entiende, Sube, entonces. Sí. O sea, y lo que también ayuda es esto de que el equipo tiene que estar junto todo el tiempo y generar dinámicas de trabajo. Y hay un montón de técnicas que se usan en metodologías ágiles para que el equipo trabaje todo junto. Por ejemplo, pair programming. Que 2 programadores trabajen juntos en un mismo problema. En una misma computadora. ¿Se entiende? O sea, tenés que forzar también, y toda la dinámica es forzar para que colaboren.
Entonces, de esa manera vos haces que el equipo como que vaya enganchando. Pero es un proceso que te lleva tiempo. ¿Te contesta, Sue, más o menos? Sí, perfecto. Está bien. Habían levantado la mano. Sí. Florencia. Y si no, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo les hago una pregunta. Vuelvo un poco al usuario. Al inicio contaban que muchas de las personas requerían asistencia para hacer el trámite. Después de estos años de proceso, ¿tienen algún resultado de eso, alguna estadística, si eso cambió? La verdad es que todavía no pudimos por el tema de la pandemia. Tenemos unos reportes que tiene el equipo, o sea, tipo Google Analytics, pero propio de ANSES, pero lo estamos todavía trabajando. Así que sabemos que había aumentado, pero por la pandemia se frenó, pero mal. Y ahí está la pregunta de Florencia, Pablo. ¿De qué lugares sacan al usuario promedio para generar el Mi ANSES? O sea, me imagino de cómo definís la protopersona, lo que estás preguntando. Sí. Bueno, el equipo de Mi ANSES, tomamos mucho del equipo de Mi ANSES, que ya tenía un análisis de la persona hecha, y en base a eso generamos nuestro propio usuario adaptado. Tengan en cuenta que al principio TAE solamente tomaba huellas de las personas enroladas, que eran los jubilados y sus apoderados. Así que lo pensamos en base a esas personas. Y ese equipo, perdona, Pablo, y ese equipo de Mi ANSES, que ya había trabajado, que es un equipo de experiencia de usuario que había estado bastante tiempo antes que este proyecto, ya había hecho sus propias investigaciones, o sea, encuestas o incluso entrevistas o pruebas con usuarios en las mismas oficinas de atención, entonces había recolectado la cantidad suficiente de información como para poder empezar a generar protopersonas. Y de eso fue que nos agarramos nosotros. ¿Alguna pregunta más? Tengo una más. Que es algo que vengo pensando hace rato, a ver qué opinión me pueden dar ustedes. ¿Qué pasa con, yo entiendo estos procesos de iteración y demás, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el comitente, no sé, por ejemplo, no tiene guita, por ejemplo, para bancar toda la parte de testeo, ¿no? Yo veo esto que es tan, si bien es como tan ir y venir, a la vez es como siento que es tan en cadena todo lo que va pasando, o sea, que como que hay tantos eslabones que están funcionando, tantos engranajes funcionando al mismo tiempo, que ¿qué pasa cuando falta una pieza de todo ese sistema? No se va a todos estos sistemas agile y demás, medio como que enclencan. Pregunto a nivel como si yo tengo que encarar un sistema a través de estos workflows, digamos. No es necesario como que se cubran todas las partes para que no se... ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, se entiende. Idealmente sí. O sea, por un lado, esto lo que tiene es que como fomenta el aprendizaje ultra rápido del equipo, si no testeas con usuarios, vos vas a lograr mejoras, pero obviamente no van a tener la potencia que podrían tener. Eso por un lado. Ahora, no va a pasar eso, porque el cliente vos le podés cobrar, por ejemplo, por sprint. Y como vos le das un producto terminado, vos no le vas a cobrar testeo, vos no le vas a cobrar análisis, vos le cobrás un sprint terminado y el paquetito. Y vos hacés todo lo que haces ahí adentro. ¿Se entiende, Martín? Entonces no te tendría que pasar de acá y no tengo plata para el testeo. Porque vos le vas a cobrar, si lo vas a ya incluir en el combo, si querés. O se lo deberías de poder incluir en el combo, ¿se entiende? Sí, completamente. Y por el otro lado, hacemos lo que se llama testeo de guerrillas, o sea, lo más barato posible, es salir y no tenés que hacer una media investigación, no tenés que hacer nada. Vos tenés que salir, agarrás a cualquiera y decir, che, usame la máquina en este caso. Que hacíamos así. ¿Viste? Que después
Perdón, no, hemos Sí. ido a una oficina de ANSES con la computadora a preguntarle a un jubilado que esté haciendo un trámite, hola, ¿te puedo molestar? ¿Podés hacer esto? Y generalmente no había problema. El problema que tuvimos en esa instancia es que obviamente la gente iba a hacer un trámite, capaz no tenía la mejor predisposición, ayudaban porque sabían que era necesario, pero hasta que organizamos después pruebas específicas, o sea, grupos de gente específicas para hacer pruebas. O sea, iban a probar la máquina y ahí la probamos en contexto. O sea, adaptamos una máquina, le cargamos un prototipo y la gente interactuaba. Y nosotros lo podíamos ver cómo interactuaba. ¿Contesta Martín la pregunta? Completamente. ¿Les pareció piola esta charla? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Es muy fumeta esto que estamos haciendo? Estuvo buenísimo. Ok, gracias. Está bueno también para entender como del otro lado, como del usuario, como, bueno, no sé, para ahí decir, esto lo deben estar trabajando, o a veces cuando ves las nuevas actualizaciones y demás, no sé, o por lo menos personalmente, me pasa alguna con algunos, todos estos ahora, el tema de los bancos, los bancos creo que es un re tema de experiencia de usuario, y me ha pasado que me quedé con un banco por la aplicación digital que tenían. Obviamente que a mi edad por ahí no me interesa o no hay mucho impacto en qué banco pueda elegir, pero la realidad es esa, me quedé con una, tenía dos y dije, no, esto me parece que es dificilísimo buscar mi CBU y no tendría que ser tan difícil, digo, o sea, lo primero, ¿no? Ujú. Y eso como impacta también. Ujú. Así que nada, también es como, bueno, pensar que por ahí o lo están trabajando o en cosas que hay que a veces tener nociones, ¿no? Está bueno pensarlo así. Te voy a tomar el ejemplo que acabas de mencionar, Martina. No sé si muchos conocen al Brubank, que agregó una funcionalidad que es muy copada. Brubank, para los que no conocen, es un banco Perdón. digital. Ese mismo, me quedé con Brubank, tenía Nubi y Brubank, Sí. y me quedé con Brubank porque era mejor que, o sea, por lo menos para mí estaba un poco mejor desarrollado por Nubi que Brubank. Muchas veces lo que pasa cuando necesitan un CBU, tienen, por ejemplo, un albañil que le viene a hacer un trabajo a su casa y necesitan, bueno, te paso el CBU y se lo pasa anotado en un papelito. Tienes que agregar los 22 números, es un garrón eso. Bueno, Brubank, tomando en cuenta eso, agregó la funcionalidad de que le puedan sacar una foto a ese CBU y automáticamente se lo dan. O sea, yo lo probé y funciona. Y la verdad que está buenísimo. Te ahorro mucho tiempo. Mismo lo he hecho con, no sé, con amigos, tipo voy a comer y bueno, nos dividimos y te escaneé el QR porque ahí te muestran todos los datos y ya le puedes transferir. Está muy bueno. Eso, Martina, está buenísimo, ¿no? Porque los diseñadores son unos que caen del cielo, ¿viste? Es así y arman cosas, sino que es como todos nosotros, o sea, todos nosotros, ¿qué hacemos? Hay gente que tiene más o menos habilidad, incluso la facultad lo que te hace es afinarte la intuición, en realidad, de qué sabes que funciona y qué no. Pero en realidad lo que hacen es ver cuáles son las necesidades que tiene el usuario mediante la investigación, ver qué pasa con eso y después probar. Y entendiendo que se pueden equivocar y que puede ser un desastre, y bueno, nada, se itera de vuelta y se corrige, ¿se entiende? O sea, por eso está tan bueno cuando vos ves esas cosas, porque seguramente es muy probable que el equipo haya hecho eso. Y también te deja pensando cuando la experiencia no es tan buena, porque no decís, ay, el diseñador este es un desastre. No, capaz que pasaron un montón de cosas en el medio también. Capaz que el proceso de trabajo que tienen no les permite hacer esto. Entonces también está bueno eso. Por eso para nosotros es importante que siempre hemos considerado las tres patas: el comitente, el usuario y el equipo. ¿Se entiende? Y que no es solamente que no le satisfacen al usuario y ya está todo. No, hay un montón de cosas en el medio. ¿Se entiende? Y es muy común en diseño ver eso. Esto está diseñado mal, entonces empezás a opinar y es un desastre. Y no sabés qué pasó atrás. No, hay un montón de cosas detrás. De hecho, en realidad, la otra que era Nubi, yo tengo una amiga que trabaja en Nubi y me dice, cualquier cosa que vos veas y no entiendas, decímelo porque me sirve. Y de hecho les dije, pues, no podía ser, estuve como, no sé, 15, 20 minutos, que por ahí no es mucho, pero para mí lo es. O sea, buscar un CBU no tendría que ser tan difícil. Y le dije, no puede ser
que no encuentre el CBU. Y como que casi que no, o sea, lo tengo ahí, es más, creo que la tengo la aplicación, pero no la uso y no la voy a recomendar, digamos, hasta que por lo menos las cosas básicas para mí no sean como ágiles o fáciles de usar. Y bueno, nada, y cuando cuando les dije, la verdad es que no puedo creer que no encuentre el CBU, fueron e intentaron ver como cómo lo encontraban ellos y también testearlo en alguien más y bueno, me dijeron que le iban a tener en cuenta y que le iban a cambiar o que estaban en proceso de, pero también me da la explicación de, bueno, de que era una fintech como muy reciente y demás, entre otras cosas, entonces, bueno, todavía los cambios o había muchas cosas para hacer, mismo como, o sea, por ahí el proceso justamente este que ustedes cuentan, o sea, se van haciendo cambios de a poco y se mantienen en el tiempo haciendo cambios, es así, para mejorarlo siempre. Exactamente. A mí me pasó algo parecido con el home bank, con la aplicación del BBVA. Antes, para hacer una transferencia necesitabas la tarjeta de coordenadas. Ahora se digitalizaron, tienen el token. Entonces lo que pasaba, vos ingresabas al home banking desde la computadora y te dice, bueno, ahora para terminar esta operación tenés que usar el token, que está en tu teléfono. Para eso tuviste que ir al cajero, registrarlo, etcétera, etcétera. Cuando vos ingresabas a la aplicación del home banking, lo primero que te decía era, bueno, logueate. Vos te logueabas y te decía un cartelito, che, no te podés loguear porque ya estás logueado en una computadora, no puedes tener 2 sesiones abiertas. ¿Y cómo hago entonces para obtener el token? Bueno, el problema estaba en que el token estaba en un menú oculto que vos tocabas, se corría y te aparecía el botón token. Obviamente eso fue un bug, lo tuvieron que corregir, movieron ese botón afuera, o sea, tenías 2 botones, loguearte y generar el token. Se veía igual, se veía exactamente igual, simplemente iteraron y le movieron de lugar ese botón. Igual, Marce y Pablo, esto no se aplica solo a desarrollos digitales. No, a ver, nació en el mundo del software, pero esta manera de pensar y esta manera de ver las cosas en realidad las podés hacer, las podés hacer en cualquier criterio. No tiene que ver con lo que hacemos en concreto, sino el tipo de problemas que resolvemos. Son lo que llaman los problemas complejos, ¿no? Que básicamente el problema complejo es cuando vos ves un fenómeno que no sabés qué es lo que está pasando, entonces vos lo que necesitas ver es por qué, por ejemplo, no sé, se me ocurre un ejemplo digital, perdona, pero puede ser para cualquier cosa, no sé, si estoy con Netflix y la gente se baja a la mitad de la película, ¿no? Ahí está pasando algo, yo tengo que empezar a ver qué es lo que pasa con eso, yo no sé qué es de entrada lo que pasa, ¿no? Entonces, tenés que empezar a investigar para atrás, ver en retrospectiva qué es lo que está pasando para encontrar la causa. Esos son los problemas complejos. Todo esto sirve para todo ese tipo de problemáticas, que son prácticamente, te diría, casi todas las de diseño. Y estés diseñando un objeto físico o estás diseñando un branding, ahí ya se pone más pantanosa la cosa, pero te ocurre también. Y lo que te permite este tipo de cosas es reaccionar muy rápido a los cambios del mundo, si querés. Entonces, por eso también funciona tanto. Esto ya se usa en todos lados, o sea, yo lo he visto en medicina, en ANSES, a ver, no solamente con software, yo había entrenado y que lo había terminado haciendo un equipo administrativo que movía trámites. Y sin embargo usaban metodologías ágiles para trabajar, porque también genera más compromiso en el equipo, es como más divertido el hacerlo, ¿no? Pero también ayudaba al equipo a poder reaccionar a los pedidos bizarros que venían de los directivos, ¿no? Y que no sabían cómo moverse. Entonces esta lógica de iterar constantemente, ¿no? Sirve para incluso en ese tipo de contextos, en los cuales a lo mejor no haces software, pero es algo que tiene mucho cambio, que tu negocio cambia mucho, tu entorno. Sí, tal cual. Y para mí, personalmente, para el 95% de lo que es diseño, calza perfectamente. Y con eso cerramos. Y con esa reflexión fundamental. Alto. Tenía una cosa que quizás es una pregunta más técnica o anecdótica, pero con esto que decían de que les apostaban en contra de que fuera a salir. Y al final del día el proceso que hacen es quizás más largo que el anterior, porque requiere una continuidad en el tiempo. ¿Cómo le venden esa propuesta de valor a ANSES si no se la creen? Es que ese es el chiste, este es el chiste. Vos trabajás en sprints, entonces son sprints de 2 semanas. Vos podés cortar o sea, idealmente, si vos entregas algo terminado, vos podés cortar el proyecto cuando quieras. Entonces no es más largo o más lento, es lo que decida que vos cortás. ¿Se entiende, Mica?
Entonces, no hay o sea, no debería haber tanta historia. Lo que pasa es que es un cambio muy grande, es decir, yo lo hago de una manera y ahora lo estamos planteando de otra que es muy distinta. Entonces, la fricción pasa por ese lado. ¿Entendés? La fricción pasa porque al cliente no le gusta que vos le digas, o a Anseo, no le gusta que vos le digas, no, vivimos en incertidumbre y vamos a tener que iterar. No, yo quiero esto, esto y esto, quiero que me digas cuándo me lo vas a entregar y cuando termines quiero que sea eso, eso y eso porque es lo que yo quiero. Ese es el cambio más grande. ¿Se entiende? Y que requiere mucho trabajo, ¿no? Y cuesta mucho hacer ese cambio. Pero no es tanto por la duración, porque en realidad yo puse ese ejemplo, pero nada, el ejemplo ese duraba 6 meses y andás a ver que lo que entregaba funcionaba al usuario. ¿Y cuánto salió? ¿Se entiende, amiga? Sí, sí, total. Así que bueno, no sé. Esa forma de cerrar es malísima, no sé. Perdón. Sí, no pasa nada, no pasa nada. A ver, la idea, a ver, acá era, y espero Sue y Sole que esto les haya servido a los chicos en el contexto del TP en el que están. Esta forma de trabajar es graciosa porque se dice que es lo que se viene, pero es más vieja que la injusticia, porque básicamente es meter el proceso de diseño, ¿no?, que conocemos todos con otros nombres, ¿no?, en contextos que no son típicos de diseño. Entonces, por eso está bueno, ¿no?, que como diseñadores seamos conscientes de eso, porque lo que quiere decir es que uno como diseñador puede resolver un montón de cosas que van más allá de decir, ay, sin desmerecer el trabajo de un community manager o lo que sea, pero hice esta pantallita de Instagram, de las redes sociales, porque me mandaron los textos y el template de la imagen y nada más. No pasa por ahí diseño, y ustedes ya lo saben, sino también puedes resolver problemas más grandes, ¿no? Y que incluso no necesariamente tienen que ser, la resolución no tiene que ser una pieza gráfica. A mí es adrede esto de que yo digo que yo diseño equipo de trabajo, porque yo la verdad que es muy, yo entré medio como en una crisis en un momento, de decir, pero yo no hago más diseño, pero soy diseñador, ¿no? Y llegué a la conclusión de que nada, diseño equipos de trabajo y uso la misma lógica de razonamiento que si fueran problemas de diseño, porque en definitiva son todos problemas de diseño. Es imaginarte prefigurarte una posible solución, ¿no? Y hacer todo para que eso ocurra, ¿no? Iterando en el medio. Entonces, me parece que está bueno que todos sí se lleven eso, ¿no? De que como diseñadores estamos en una posición privilegiada y no necesariamente es que sea líder de diseño y me pongan en la mesa chica de una empresa, no pasa por ahí. Porque a lo mejor no sos líder de diseño, porque haces otra cosa, ¿no? Y podés tener el mismo o más impacto que ese líder de diseño. Con esto no estoy diciendo que no aspiremos a ser líder de nada, lo que estoy diciendo es que aflojemos, ¿no? Pero que la manera que tenemos de resolver problemas nosotros los diseñadores, ¿no?, es extremadamente útil y yo les diría que es la que mejor funciona para los problemas que tenemos hoy. Sean los problemas que sean en el mundo de hoy. Sí, nada, me parece que eso sí es fundamental. Gracias, Marce. Buenísimo. Por favor. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la Gracias visita a ustedes. y por toda la charla, contenido buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Así que nada, estamos en contacto, cualquier cosa, estamos por acá.